Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad haremos el unboxing del Samsung A13, uno de los nuevos dispositivos que traemos al canal. Entonces, comencemos. Aquí tenemos el dispositivo con su caja ya característica, en donde tenemos el nombre Samsung A13 en la parte superior. Al girar encontramos la disponibilidad de redes que trae el móvil, como lo es las redes 2G, 3G y 4G. En esta parte inferior tenemos los datos de identificación del equipo, como es sus números de email, serial e incluso los datos como capacidad de almacenamiento, RAM y el color de esta unidad. Por esta otra parte tenemos el logo de seguridad de la empresa. Ahora procedo a quitar los seguros y a abrir esta caja. Lo primero que tenemos es este sobre que tiene la palabra Samsung, en donde vienen los manuales de usuario y el de garantía del dispositivo, cosas innecesarias que aún son enviadas gastando papel y contaminando. También tenemos, como es obvio, el celular, que viene protegido con este plástico transparente. Debajo de este tenemos el cargador, que debemos decirte que tiene una pésima potencia junto al cable de datos que viene USB tipo C. Y en el fondo de la caja encontramos la llave para abrir la bandeja SIM. Ahora retiraré el plástico. Vemos que el material principal es el plástico, por lo cual será un imán de huellas, y desde ya te recomiendo que le compres una funda protectora, o si no siempre se te va a ensuciar. Otra cosa importante es que es un diseño realmente parecido a lo que tenemos con su hermano, el Samsung A23, no hay casi ningún cambio. En cuanto a su botonera, encontramos que en el lateral derecho están los botones de control de volumen y el de bloqueo encendido, que como es habitual, también va a funcionar como lector de huellas digitales. En la parte superior únicamente está el micrófono de cancelación de ruido. En el lateral izquierdo está la bandeja para la tarjeta SIM. Y en la parte inferior está el puerto jack de 3.5 mm, el micrófono principal, el puerto USB tipo C y el altavoz. Ahora procedo a encender el dispositivo y a realizar su configuración inicial a cámara rápida. Después de esta larga espera para mí, ya tengo el Samsung A13 completamente funcional, con sus aplicaciones cotidianas y hasta el paquete de las que Google trae con el sistema operativo. A simple vista tenemos este notch en forma de gota de agua, lo cual es bastante molesto, sobre todo para la reproducción de contenido multimedia, además de no tener unos marcos tan reducidos como quisiéramos, pero es una limitación de ser un dispositivo de este rango de precio. En esta parte podemos ver que este Samsung sí se encuentra actualizado con la versión más reciente de Android con su versión 12.0. En esta otra parte tenemos cómo es el almacenamiento, es decir, cómo está distribuido, qué aplicaciones están gastando más memoria e incluso también permite ver el consumo de la RAM. Algo importante siempre será ver el consumo de la batería, cómo es su rendimiento y sobre todo cuántas horas nos quedan con él encendido.
Haciendo esta prueba de scroll rápida podemos hacernos una idea o un poco a lo que será su rendimiento, y lo que sí deja claro y evidente es que este es un celular que responde lentamente, se demora en atender nuestras instrucciones y se nota la ralentización en todo momento. Ahora abriré su cámara. El funcionamiento, como lo esperaba, es básica, no te brindará las mejores fotografías ni las más limpias, pero por lo menos es un punto fuerte de la empresa, que no se va a ver reflejado en este Samsung A13, pero más sin embargo te va a servir para tu uso cotidiano, sin problema alguno. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo, para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.